habido denuncias sobre empresas abusivas que, aprovechándose de la pandemia, han mandado, pero a su casa permanentemente y sin goce de beneficios, a la gente. Los han despedido injustamente. Otros me dicen, estoy leyendo algunos de los mensajes que me llegan, que les están dando cartas de compromiso al trabajador, o para que se bajen el salario, o para que cumplan con ciertos protocolos, y la gente pareciera que no tiene la información suficiente. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Están permitidos estos documentos que les están haciendo firmar a los trabajadores en medio de esta pandemia y con la emergencia en la que nos encontramos, secretaria? Te agradezco mucho la pregunta para poder informar. Lo que puede hacerse en general en materia laboral es llegar a un acuerdo siempre y cuando sea mutuo, sea bilateral, sea en el entendido de que según la circunstancia y según la industria o la función que se esté desempeñando, hay un acuerdo entre los empleadores y los trabajadores, pero no puede ser un acuerdo impuesto. No puede ser una obligación. La pandemia y el COVID no es justificación ni para despedir, ni tampoco para mandar a un trabajador a su casa sin goce de sueldo. Entendemos muy bien la situación compleja que en general están viviendo los negocios, sobre todo las pymes y las pequeñas empresas. Por eso tenemos todo el plan de reactivación económica, los créditos que se están dando, casi 4 millones de créditos, todos los programas del bienestar con transferencias directas, el programa de infraestructura que va a acabar atendiendo en estos meses al 70% de las familias en México. Por eso necesitamos ser muy conscientes que es un momento clave para poder mostrar esa responsabilidad por parte de los empleadores. Si uno despide, si uno manda a su casa a un trabajador, a una trabajadora, pues lo ponemos en una situación de muchísima vulnerabilidad. De entrada, porque muchos los bajan de la seguridad social, pero también en una situación de crisis, pues se manda sin la posibilidad de que puedan percibir este salario a través del cual mantienen a sus familias. Entonces, decir claramente que la ley no permite como vía, digamos, de justificación un despido o un descanso sin goce de sueldo. Se puede llegar a acuerdos, eso ha pasado, por ejemplo, en la industria automotriz hubo varios acuerdos que se firmaron entre sindicatos y las propias empresas, donde, por ejemplo, también en algunas empresas aeronáuticas, y bueno, cuando es bilateral se permite esto, lo otro no. Y también decir que la gran mayoría, y también lo hemos mencionado con el presidente, ha habido, sobre todo con las pymes, una responsabilidad, qué bárbaro, o sea, de verdad de ejemplo, no dan de baja a sus trabajadores del Seguro Social. Y cuando iniciamos con la pandemia, recordarás que informamos que había algunas empresas subcontratistas muy grandes, muchas de ellas en el sureste, no solamente, pero colocadas en el sureste y relacionadas con el turismo, que de un momento a otro dieron de baja a todos sus trabajadores, limpiaron sus nóminas. Son empresas subcontratistas de esta subcontratación abusiva que hemos insistido que se ha convertido en un cáncer en nuestro país. Y en ese sentido, pues le seguimos la huella, pero también para reiterar el compromiso que tenemos de acabar por completo con estas prácticas, porque son situaciones como estas, justamente como el COVID-19, que hacen notar lo dañino de estos mecanismos a través de los cuales de un plumazo se pretende eliminar cualquier tipo de responsabilidad en estas relaciones laborales, dejando así a muchísima gente desprotegida. Entonces, quien ha tenido comportamientos responsables y ejemplares en general, no es exclusivo de las pymes, pero me parece que debe haber un reconocimiento. Eso mismo se nota en los datos que
que el propio Instituto Mexicano del Seguro Social da a conocer cada mes y que han mostrado cómo en este tamaño de unidades económicas ha habido pues esta posibilidad, a pesar de que están viviendo situaciones muy complicadas y muy complejas. ¿Le alcanzará a la secretaria atender a todos los casos de todos estos trabajadores a lo largo y ancho de México que están denunciando? Porque usted habla de un acuerdo bilateral trabajador-empresa, pero hay personas que nos dicen que básicamente les dicen o firmas o te vas, o fírmame tu baja y te voy a volver a contratar, una promesa falsa. Las empresas, pues obviamente, apostándole a que el trabajador no va a iniciar un proceso de demanda porque tomaría mucho tiempo. Por eso le digo, se le puede dar la garantía a la gente que se le va a tomar esta denuncia y pues de cuánto tiempo estamos hablando, porque hay muchas personas que tienen ya semanas o meses en con el Jesús en la boca, secretaria. Totalmente. Sí, por supuesto, decir que la Procuraduría de Defensa del Trabajo está abierta a recibir todas estas denuncias, lo hemos hecho, tenemos más de 10,000 denuncias recibidas. Pusimos a disposición un portal incluso para que la gente no tuviera que salir de sus domicilios y salir al espacio público y a las oficinas de la Profedet, de la Procuraduría de Defensa del Trabajo. En esta Procuraduría Digital se puede subir la queja, la denuncia, los datos del trabajador, de la empresa, se promueve una conciliación, y de no ser el caso, si el trabajador o la trabajadora así lo desea, pues llevaremos también la defensa legal. Eso que no les quede ninguna duda. Entonces, poner a disposición la Procuraduría Digital para 2 casos en específico, que son los que estamos atendiendo ahora: despidos o que los manden a su casa sin goce de sueldo. Si es alguna de estas 2 situaciones, de inmediato dar información a la Profedet y nosotros contactamos a los empleadores, tratamos de llegar a una conciliación, y si el caso, si no puede caminar por ahí, entonces también con la posibilidad de la defensa. Claro que tienes razón en otra cosa que sale de nuestras manos, y es este histórico proceso tan tortuoso que ha significado los procesos laborales. Cualquier situación, despido injustificado, tarda mucho tiempo en las propias juntas en resolverse por el rezago histórico y el olvido que ha habido del sector laboral. A eso se vincula, y también aprovecho de una vez para mencionarlo, la importancia de la reforma laboral. Recordemos que el 1 de mayo del año pasado se aprobó una reforma importantísima para resolver este atraso, este rezago, esta imposibilidad de poder acceder a la justicia de manera pronta y expedita. Y se inicia este mismo año en 10 entidades federativas, creando tribunales laborales dependientes del Poder Judicial que tengan toda la capacidad de poder atender estos y todos los casos que se presenten en materia laboral, ya sea individual o colectiva. Entonces, decir, sí, vamos a llevar nosotros la defensa, también asumir que hay un reto gigantesco por la cantidad de asuntos que habrá. Ahorita las juntas están suspendidas, no están dando trámite a ningún asunto, pero una vez que abran las puertas las juntas federales y locales, pues entonces podrán presentarse las denuncias si así los trabajadores lo determinan en el caso de la Procuraduría. No quiero abusar